Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de un tema de física elemental, de la física que nos enseñan en las preparatorias. Quiero hablar del movimiento circular uniforme, pero visto desde un punto de vista vectorial. ¿Cómo nos lo representamos con vectores el movimiento circular uniforme? Todos conocemos las fórmulas que nos dan las magnitudes de la velocidad tangencial, de la aceleración centrípeta, de la aceleración centrífuga, pero muy rara vez, al menos en las preparatorias, se nos habla de la representación vectorial del movimiento circular. Esta representación es muy importante porque nos adentra desde ya en los meandros de la geometría diferencial y de un método que es muy importante en la geometría diferencial moderna, que es el método del sistema de referencia móvil. Y lo interesante de presentarlo desde una perspectiva física es que en ella, al menos en el caso del movimiento en el plano, que es donde vamos a comenzar y después vamos a ir a las tres dimensiones, que son más difíciles de visualizar, pero no matemática y operativamente más complicadas. La misma matemática que utilizamos para dos, la vamos a utilizar para tres dimensiones, pero vamos a comenzar con el caso más sencillo, que nos va a permitir tener en cuenta el otro caso, que es un poco más complicado desde el punto de vista algebraico, pero no conceptualmente. Entonces, vamos a discutir las rotaciones. ¿Cómo vamos a concebir las rotaciones? Miren, cuando estamos en dos dimensiones, nos imaginamos un movimiento circular. Eso va a ser la rotación paradigmática, al menos en dos dimensiones. ¿Qué pasa cuando pasamos a tres dimensiones? Bien, cuando pasamos a tres dimensiones empiezan las complicaciones porque nuestra visualización puede no ser tan buena, podemos no tener una buena capacidad para representárnoslo en nuestra mente, pero sin embargo con un poco de pericia y de práctica podemos echar a andar nuestra imaginación y llegar a representarnos el movimiento sobre una esfera, el movimiento rotatorio en el espacio. Pero veamos primero el movimiento en el plano. Miren, estamos dando vueltas así en el plano, se genera una circunferencia y hay un invariante obvio. El eje que pasa por el centro de la circunferencia, la recta que pasa por el centro de la circunferencia, se mantiene invariable durante todo el movimiento. Está dando vueltas así y lo que pasa por el centro de la circunferencia se mantiene invariable. Algo como lo siguiente, vamos a hacer un dibujito para que no quede así nada más. Tenemos la circunferencia y el vector que pasa por su centro. Mientras esto está dando vueltas, ese vector se mantiene invariable. Eventualmente le vamos a llamar vector velocidad angular. Por el momento, no importa su nombre, es simplemente un invariante que nosotros podemos ver en cualquier movimiento circular en el plano. Ahora, cuando nos vamos al espacio es cuando empiezan los problemas. Ya la trayectoria del móvil, que en este caso es una circunferencia muy sencilla que se puede visualizar con facilidad, pues ya en el caso del espacio no lo es. Imagínense, está dando vueltas así, tiene ese eje invariable, está dando vueltas alrededor de ese eje. Vamos a moverlo un ángulo, lo movemos un ángulo y ya va a estar dando vueltas alrededor de otro eje, es decir, de otro eje invariable, pero va a estar pegado a nuestro movimiento circular. Bueno, ya está dando vueltas así, estaba así, dando vueltas así, lo mueven y ya está dando vueltas así, y luego aquí le dan otra rotación, y esas tres rotaciones a lo largo de tres ángulos, a lo largo de tres ejes, se van a llamar los ángulos de Euler, pero por el momento no nos interesa. A veces es difícil visualizarlo, pero vamos a empezar con el caso sencillo. La matemática se vuelve exactamente igual en el caso de tres dimensiones y a veces la matemática nos facilita todo y ya no tenemos que hacer tanta imaginación. Y eso es lo importante, porque a veces todo esto se hace con imaginación, con dibujos mal hechos, siguiendo lo que les repito tantas veces, que la matemática es razonar bien sobre dibujos mal hechos. Es de Poincaré la cita. Bien, entonces vamos a empezar a tratar de describir el movimiento en dos dimensiones para tener una representación fácil, una representación que podamos dibujar, al menos que yo pueda dibujar, porque en tres dimensiones se vuelve complicado, hay muchas líneas y hay que tener buena capacidad para hacer los dibujitos. Vamos a empezar con dos. Entonces, para empezar con dos necesitamos algunos elementos del cálculo vectorial, del álgebra de vectores, y los voy a repasar rápidamente antes de entrar a lo que nos interesa. Entonces, vamos a eso. Miren, el título es un poco rimbombante, pero
pues es el que es más descriptivo de lo que vamos a hacer. Se llama forma infinitesimal vectorial de las rotaciones, porque le vamos a dar forma infinitesimal, es decir, con ayuda de derivadas, a vectores que nos representen rotaciones. Vamos a encontrar, pues, lo que se va a denominar en una terminología a veces avanzada, el generador de las rotaciones, que es la velocidad angular, el vector velocidad angular. Pero comencemos desde el principio. Miren, vamos a utilizar un sistema en dos dimensiones, en este caso, X y Y. Los vectores que van a representar a X va a ser Y y va a ser J. Así les vamos a poner. Y J. Esos van a ser los vectores que van a representar nuestros puntos en el espacio. Entonces, cuando colocamos un punto aquí, les dije que voy a comenzar muy rápido. Vamos a tener una proyección sobre el eje X y vamos a tener una proyección sobre el eje Y. Entonces, este punto al que lo voy a representar con R, lo voy a poder escribir como X pasitos por el eje Y más Y pasitos por el eje J. Esto nos dice que vamos por el eje Y, esto nos dice que vamos por el eje J. Son, como ya lo he dicho, vectores que nos ayudan a representar a este vector A. Entonces, como todos los vectores se van a representar con ayuda de I y J, vamos a denominar base vectorial A y J. Esa va a ser nuestra base vectorial. Todo lo que podamos formar con la ayuda de, con sumas vectoriales y multiplicaciones por escalar, esas son las primeras operaciones por escalar. Construimos un espacio vectorial, así lo vamos a llamar, espacio vectorial. Esto es lo que vectorial, eso es lo que vamos a construir ahora, es el concepto que les voy a explicar. La base vectorial nos va a permitir construir el espacio vectorial. ¿Qué va a ser el espacio vectorial? Pues el conjunto de todos los vectores que podamos construir con ayuda de estos dos, I y J, a través o mediante las operaciones de suma y multiplicación. Multiplicación por un escalar. Vamos pues a explicar qué quiere decir suma y multiplicación escalar. Nosotros vamos a definir que estos vectores se pueden escribir de esta manera. Muy sencillo, como un par ordenado. Son un par ordenado. I y J son estos pares ordenados. ¿Qué es una multiplicación por escalar? Cuando multiplicamos el vector por un número. ¿Cómo se define esa multiplicación? De la siguiente manera. Multiplicamos 5 por J y es multiplicar por cada componente del vector. En este caso, como es 1, este va a ser 5. En el caso de I es igual, por ejemplo, 6i va a ser 6, 0. Una vez que tenemos estas multiplicaciones, nosotros podemos sumarlas. ¿Qué quiere decir sumar vectores? ¿Qué va a querer decir en este contexto sumar los vectores? Por ejemplo, va a querer decir esto, 5j más 6i, va a ser, sumamos componente a componente. Este es 0 más 6, 6. Este es 5 más 0, 5. Entonces nosotros podemos con estas dos operaciones, multiplicación por escalar y sumas, generar todo el espacio vectorial. Por eso ahí y J les llamamos la base del espacio vectorial. Al espacio vectorial le vamos a llamar E. A lo largo de toda nuestra discusión, espacio vectorial que ya vimos cómo se genera. Entonces cualquier elemento de E, cualquier vector de E, se va a poder escribir así, xy más y, j. Nada más de esa forma. Ahora vamos a definir otras dos operaciones. Ya definimos dos operaciones. Ahora vamos a definir otras dos. Las operaciones que definimos fueron suma vectorial, aquí está representada, y multiplicación por un escalar, aquí está xy, donde x y y son números reales. Vamos a utilizar números reales. Entonces, por ejemplo, yo puedo escribir el siguiente vector. El vector A, 5i menos 13j. Y puedo escribir el vector b, que va a ser, este no parece un 5, ¿sabe qué parece?
5. Y aquí le vamos a poner 2i más 4j. Podemos sumarlos, como ya les dije, a más b, pues va a ser 5 más 2, son 7i, más menos 13 más 4, menos 13 más 4, pues va a ser menos 9. Entonces aquí le ponemos menos 9j. ¿Sí? Porque a 13, pues le quitamos 4, pues nos queda menos 9, a menos 13, menos 4. Entonces ya con eso queda clara la operación de suma. Multiplicación por un escalar, pues es aquí, por ejemplo, a lo multiplicamos por 2, 2a, pues es 5 por 2, 10, y menos 13 por 2, 26j. Y eso sería en las operaciones ya con unos ejemplitos así muy simples para que nos quede más o menos claro. Vamos a introducir otras dos operaciones con vectores que van a ser producto interior y producto exterior o vectorial. Exterior o vectorial. Generalmente se le va a llamar más producto vectorial o producto cruz. Tiene algunos nombres, en este caso pues cualquiera de esos está bien, producto exterior, producto vectorial, producto cruz. El otro producto interior, pues bueno, también se le llama producto punto. Producto interior o punto. A veces se le llama también producto punto, como al otro se le llama producto cruz. Aquí se los pongo los nombres. Cruz. Producto cruz. Entonces cualquiera de esos nombres está bien. ¿Cómo se definen estos vectores y a qué nos ayudan? Miren, el producto interior nos ayuda con la idea de ortogonalidad. Ortogonalidad. Reconstruye la idea de ortogonalidad cuando los vectores entre sí forman 90 grados. Y el producto exterior reconstruye la idea de paralelismo. Paralelismo. Cuando dos vectores son paralelos o forman entre sí un ángulo nulo. En el caso este, pues ángulos de 90, ortogonalidad. En el caso este, paralelismo, forman un ángulo entre sí los vectores, un ángulo nulo. Entonces, eso es lo que nos van a reconstruir. Aquí los vamos a definir formalmente y vamos a darles la interpretación que les acabo de decir. Bien, entonces, ¿cómo se va a definir el producto interior? Vamos a definir un vector, el vector A, que va a tener componentes A1 más A2J. El vector B, que va a tener componentes B1i más B2J. Los subíndices, lo único que hacen es decirnos que pues esta B y esta B son diferentes. Este es B1 y este es B2. Nada más eso nos dicen. A1, A2 son diferentes, por eso le ponemos un subíndice. Son también números reales. Vamos a definir el producto punto como A punto B. Lo vamos a definir como la multiplicación de este por este. A1, B1 más la multiplicación de S por S. A2, B2. Es el más sencillo de los productos que vamos a definir, por eso lo definimos primero. Se define de esa manera. Entonces, como ejemplo, vamos a poner A es igual a I menos J, uno muy sencillo. B va a ser igual a 2I más 3J. ¿Cuánto vale su producto interior? Bueno, pues eso es muy sencillo. Ponemos A punto B va a ser igual a 1 por 2. El coeficiente que está delante de I es 1. El coeficiente que está delante de I es 2. Entonces 2 por 1, 2. Menos 1 por 3, pues es menos 3. Y por lo tanto el producto interior vale 2 menos 3 menos 1. El producto interior puede ser negativo cuando los vectores son diferentes entre sí. Entonces, este es el ejemplito muy sencillo. Hay otra representación del producto interior. Vamos a ponerla aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar ya también el título porque pues ya sabemos qué es lo que se llama. Entonces, voy a poner aquí nuevamente A.B y le vamos a poner A1, B1 más A2, B2. Vamos a introducir lo que se llama la representación polar, que es esta. Cambiamos, este va a ser B mayúscula, coseno de gamma, y esta va a ser B2, va a ser B mayúscula,
seno de gamma. Esta es la representación polar. Este ángulo es el que forma el vector A. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí para que vean. Es el ángulo que forma el vector A con el eje X. Ese es teta. Teta. Igual, gamma es el ángulo que forma el vector B con el eje X. Eso es la interpretación de esta nueva forma de representar las variables en la forma polar. Vamos a ver cuál es la forma polar del producto interior en el caso de dos dimensiones. Sustituimos en las ecuaciones que están ahí arriba, entonces nos va a quedar, miren, A, B, porque es B1, A1 por B1, pues nos va a quedar A, B por el coseno de teta, por el coseno de gamma, más, nos va a quedar A, B por el seno de teta por el seno de gamma. Entonces ponemos A por B porque lo factorizamos y nos va a quedar coseno de teta, coseno de gamma, más seno de teta, seno de gamma. Ustedes que saben un montón de identidades trigonométricas, de inmediato reconocen qué es lo que esto significa. Saben de inmediato qué significa esto. Lo que significa es que estamos ante AB que multiplica al coseno de gamma más teta. Así estamos en eso. Perdón, gamma menos teta. Gamma menos teta. Esa es la idea. Entonces, este ángulo es el ángulo que se forma entre el vector A y el vector B. Por eso le vamos a poner otro nombre, AB coseno de eta, que es el ángulo entre el vector A y el vector B. Simplemente usamos las identidades trigonométricas y ya tenemos otra forma de nuestro vector. Vamos ahora a expresar qué significan A y B. Ya sabemos cómo se va a expresar el producto interior. Podemos escribirlo aquí arriba. Se va a expresar como A que multiplica a B por el coseno del ángulo que hay entre el vector A y el vector B. Esta es la forma polar del producto interior. Entonces, pues ya lo borramos, ya lo usamos. Ahora, ¿qué significan A y B? Muy sencillo. A significa elevamos este al cuadrado, elevamos este al cuadrado. A cuadrado significa A1 cuadrado más A2 cuadrado, que se va a llamar la norma. Y B igual B cuadrada es igual a B1 cuadrado más B2 cuadrado. A esto le vamos a llamar, por supuesto, la norma de los vectores o el tamaño, norma vectorial, que es el tamaño de los vectores. Entonces, tenemos aquí ya una bonita interpretación. Vean, a esto le vamos a llamar la norma de los vectores, ya teniendo esa interpretación, ya sabiendo cuánto valen en función de mis vectores A y B, ya sabemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale B en función de las componentes, sabemos qué significa ese ángulo, entonces ya podemos introducir una notación muy bonita. Miren, vamos a introducir esta notación al vector al cuadrado, le vamos a llamar A1 cuadrado más A2 cuadrado. A este vector B al cuadrado también le vamos a llamar B1 cuadrado más B2 cuadrado, que coinciden con este A y B. Entonces, pues ya sencillamente A y B. Entonces vamos a colocar esto de la siguiente manera. Así. A, B, bueno, aquí lo ponemos bien. A, B, coseno de eta. Muy bien, entonces ya tenemos este coseno, que es el ángulo entre A y B. Reitero la interpretación para que no haya lugar a ninguna duda. Entonces, ya con eso tenemos completado, pues más o menos lo que necesitamos sobre los productos interiores. Falta un dato más. Supongamos que colocamos aquí A.A. Entonces aquí nos va a quedar A al cuadrado. ¿Cuál es el coseno? El ángulo que forman A con A es 0. Entonces tenemos otra formulita. A cuadrado es igual que A.A.
Muy bien, continuaremos con esto rápidamente. Gracias.